El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en esto toda su fortuna, pero en vez de mejorar había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él, se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa óyeme niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. No temas, basta que tengas fe, le dice Jesús a Jairo, y eso es lo importante en nuestra vida cristiana, la fe. Es tan vital eso, que podemos confiar de tal manera en Dios que Él puede todo en nuestra vida, todo lo que a nuestros ojos puede ser imposible, Dios lo puede realizar. Basta que tengas fe, dice Jesús. Y eso es lo que debemos pedirle siempre al Señor, nuestra fe, fuerte, firme, como estos dos ejemplos que encontramos hoy. Primero, esta mujer que confiada toca el manto de Jesús, pensando en eso, que solo con tocarlo iba a quedar curada. Y ahí está la fe. Por eso Jesús le dice: tu fe te ha curado. Y es esa realidad. Si uno se acerca a Dios con fe, confiado totalmente en que lo puede hacer, va a llevarse a cabo en nuestra vida lo que querramos. Basta que tengamos fe. Lo que le dice a Jairo. Cuando ya su hija está muerta, los criados le dicen: ¿para qué seguir molestando al maestro? Y entonces entra ahí Jesús, que le dice esta frase, y este hombre confía en lo que Jesús le dice. Y Jesús llega y resucita a la hija de Jairo. Es la fe la que determina todo. Jesús tiene ese poder contra la enfermedad y contra la muerte. Jesús está curando, está sanando, está resucitando. Y lo dice el Evangelio, como lo realizó en aquel tiempo,
y nuestra fe lo dice que hoy también lo puede hacer. Y por eso el creyente debe ser una persona confiada totalmente en el poder que tiene Dios, que tiene Jesús, y así acercarnos siempre. Por eso nosotros, al escuchar estas páginas del Evangelio, y hoy especialmente esta que se nos narran estas dos experiencias de fe, que podamos nosotros también mantenernos en esa fe. Seguir perseverando, seguir creyendo, no importa lo que suceda en nuestra vida, confiar. El Señor tiene el poder, el Señor lo puede hacer, y si yo confío y persevero y me mantengo fiel a esta fe, voy a conseguir lo que quiero. El Señor lo va a llevar a cabo, lo va a realizar, pero debo avanzar con Él, caminar con Él, con fe, porque Él tiene ese poder. Que nos ayude esta fe a mantenernos fieles también en la Eucaristía, que es el alimento que nos fortalece, que le da fuerza a nuestra fe, que siempre nos acerquemos a la Eucaristía con esa fe y que pidamos al Señor que esa fe sea más fuerte todavía, para dar testimonio a los demás de que Dios puede hacer obras grandes en nuestra vida. Que el Señor nos ayude. Confiemos, entreguémosle a Él toda nuestra vida y sigamos perseverando. Él lo puede todo y hasta aquello que pudiera ser tan imposible para nuestra vida, Él lo puede realizar. Pongamos en sus manos nuestra vida junto con el pan y el vino que ponemos en la mesa del altar pidiendo que se transformen en su cuerpo y en su sangre.